Crioterapia. La crioterapia es un recurso de profesionales en salud para el tratamiento de diferentes patologías de carácter temporal o crónicas. En nuestro caso, nos interesa por cómo usan la crioterapia los fisioterapeutas para tratar dolencias físicas reduciendo la inflamación, aunque sus aplicaciones, como decimos, son mucho más extendidas. Descubre qué es exactamente la terapia de aplicación de frío, para qué sirve y cuáles son sus beneficios, indicaciones y contraindicaciones y, por supuesto, las diferentes maneras como se lleva a cabo para recuperarnos de lesiones, incluyendo su aplicación en conjunto con calor. ¿Qué es la crioterapia y para qué se usa en fisioterapia? La crioterapia es la aplicación de frío en nuestro cuerpo con fines beneficiosos. El concepto se forma con el prefijo crio, que significa, literalmente, frío, o también helado, y con la raíz terapia, que consiste en el tratamiento completo de un problema. Así, podemos decir que resulta un método para tratar ciertos problemas y afecciones usando la baja temperatura como recurso para ello. Se tiene constancia de su utilización desde el siglo XV a.C., época en la que se redactó el primer documento escrito en el que se habla de la crioterapia como recurso utilizado, entre otras cosas, en los procedimientos de recuperación. Durante una sesión, notaremos frío, dolor, generalmente muy soportable, parestesia o pinchazos, quemazón y entumecimiento. Este efecto refrigerante se puede conseguir de diversas formas, reduciéndose esta a convección, conducción o evaporación. Esta técnica se lleva a cabo de manera médica a todos los niveles. Así, encontramos desde la crioterapia en dermatología hasta en fisioterapia, incluyendo, por ejemplo, la crioterapia en piernas o la crioterapia cervical. Más aún, existe, incluso, la criocirugía en postoperatorio. También comprobamos que esta se da en otros casos. Desde el siglo XVIII después de Cristo se utiliza el término crioterapia estética, en la que incluimos la crioterapia para adelgazar o la crioterapia facial. Con esto, podemos afirmar que la terapia del frío sirve para cantidad de cosas: eliminar una verruga o un acrocordón, recuperarse tras un esfuerzo músculo-esquelético, acelerar el metabolismo, aumentar el rendimiento deportivo, reducir la inflamación tras un impacto o esfuerzo, alivio del dolor, adormecimiento, activación de los fibroblastos, encargados de generar colágeno, favorecimiento del sueño, liberación de serotonina y endorfina. Crioterapia en la fisioterapia. Uno de los campos en los que este procedimiento se utiliza más a menudo y que es el que nos interesa a nosotros es la fisioterapia. Podemos diferenciar, básicamente, tres situaciones: tratamiento de una lesión aguda, por sus diferentes beneficios, que ahora veremos al detalle. Resulta un recurso ideal para tratar lesiones agudas recién ocurridas en músculos y articulaciones. El frío consigue reducir considerablemente la inflamación, alivia el dolor y, además, hace que la recuperación, en general, sea más rápida. Terapia. Puede que a partir de una lesión mal curada, del propio desgaste, de un accidente o tras una intervención, por poner unos ejemplos, termines necesitando una terapia fisioterapéutica que vaya más allá de ponerse algo frío en casa. En esta ocasión, la crioterapia formará parte de otros puntos de apropiterapia, siendo un recurso más entre tantos como considere el profesional. A fin de cuentas, la finalidad es la misma: calmar el dolor, la hinchazón, los espasmos, pero siempre dentro de un contexto más complejo. Crioterapia deportiva. Aunque existe bastante discordia al respecto, es cierto que muchos fisioterapeutas proponen el uso de frío antes de practicar actividad deportiva, sobre todo los baños helados, para aumentar el rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios y efectos positivos de aplicar frío para la salud? Los efectos que tiene la aplicación de frío en nuestra salud pasan, principalmente, por la disminución de temperatura. Evidente, estamos aplicando elementos de temperatura considerablemente más baja. Además, la vasoconstricción que también se da dificulta que la zona adquiera más temperatura. Metabolismo tisular, cambio en el ritmo de las células de los tejidos, flujo sanguíneo, las fibras sanguíneas se reducen, implicando que haya menos caudal de sangre. Inflamación. Por lo anterior, resulta evidente que la zona se va a deshinchar rápidamente. Edema. Por la modificación del metabolismo tisular se consiguen aliviar los edemas en gran medida, buscando que todo vuelva a la normalidad. Dolor. Los nervios mandan al cerebro antes la señal de frío que la de dolor. Espasticidad.
los nervios se adormecen, relajación muscular, derivado de todo lo anterior. La base de la crioterapia es la relajación muscular y, de estos efectos podemos considerar cuantiosos beneficios, además de los evidentes y que ya venimos explicando como son la recuperación o la mejora de una lesión, una rehabilitación, etc., que son, también, los más conocidos. Podemos llegar a descubrir cómo el frío se aplica con cantidad de intenciones. Muchas de ellas se consiguen con más o menos éxito y otras realmente no solo no se dan, sino que se termina por conseguir un perjuicio. Algunos efectos del uso y beneficios de la aplicación de frío son reducción de bolsas en los ojos, eliminación o emborronamiento de ojeras, reducción del dolor de cabeza, relajación general, mejora de las quemaduras, mejora de la psoriasis y otras enfermedades de la piel, eliminación de manchitas en la piel, prevención del acné, retraso de signos de la edad. ¿Qué tipos de técnicas se utilizan para aplicar la crioterapia para mayores resultados? Existen diversas formas de aplicación, las más conocidas y efectivas es cuando aplicamos frío de forma local y sistémica. En el caso de la aplicación local, encontramos recursos como criomasaje, vaporizadores, gases refrigerantes, aerosoles, sprays, compresas frías, bolsas de gel o cold packs, órtesis, inmersiones en agua fría. En cuanto a las aplicaciones sistémicas, tenemos envolturas, sin fango, baños helados, cámara fría. Mención especial merece la criocirugía, que como imaginas, se trata de una intervención quirúrgica a temperatura helada cuyo objetivo es la destrucción de tejidos anormales. La hemos visto mucho en problemas de útero y cuello uterino y tumoraciones en general así como en melanomas malignos. Como aplicar la crioterapia para recuperación de lesiones, ya hemos visto que en fisioterapia, este recurso se puede utilizar con diferentes objetivos. Veamos, según esto, cuáles son los métodos de crioterapia más útiles en cada caso. Masaje. Se realiza después del ejercicio para relajar y recolocar los músculos ante posibles microdesplazamientos así como para promover la distensión. La perfusión sanguínea aumenta la elasticidad y la acción mecánica hace que se dé un drenaje de los ácidos úrico y láctico. Se deben dar movimientos tanto longitudinales como circulares. En el caso de edemas, lo ideal es que el movimiento sea centrípeta. Deberemos detenernos en el momento en el que la piel esté insensibilizada. Cold packs. Las bolsas rellenas de gel frío son, para el contacto directo, la opción más segura a la par que efectiva, pues permite aplicar temperaturas muy bajas sin los riesgos del contacto directo con un hielo. Se aplican directamente en la zona después de ponerlas en acción, generalmente requieren de un clic o similar. Deben permanecer en esta hasta 20 minutos. Con descansos considerables, puedes repetir la acción hasta 8 veces al día. En este caso, se recomiendan para hinchazón y dolor, pues no funcionan para distender los músculos, etc. En caso desesperado, puedes usar una bolsa de guisantes u otros productos congelados de pequeño tamaño, para que se adapten a la forma de la zona lesionada. Baños de hidromasaje frío, una forma intensa pero equilibrada y rápida de hacer crioterapia en fisioterapia. Lo habitual es que se haga en rehabilitación, por ejemplo, porque haya que hacer ejercicios en el agua. Debe ser un baño cortito y terminar, siempre, si se da entumecimiento. Baños de contraste, se realizan alternando inmersiones en tanques de agua fría, entre los 8 y los 15 grados, y caliente, entre 39 y 42. Estas sesiones se pueden alargar hasta los 20 minutos y siempre permaneceremos más tiempo en el agua caliente. Es igual cuando la inflamación se encuentra en un punto subagudo. Cabinas de crioterapia, nos exponemos a temperaturas muchísimos más bajas, pero no por contacto directo sino en forma de gas, alcanzando casi los menos 200 grados. Se busca la liberación de sustancias químicas con capacidad antiinflamatoria y analgésica. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de aplicar frío? Ya hemos visto cantidad de ejemplos en los que el uso del frío sobre la piel puede resultar beneficioso. Sin embargo, queremos dejar claro cuando está indicado. Indicaciones: estimulación de los músculos, en procesos de rehabilitación y antes de practicar deportes con alto grado de exigencia. Reducción de la hinchazón, ante lesiones agudas, la vasoconstricción, que estrecha los capilares, hará que se reduzca la inflamación de la zona afectada. Esta provoca, a su vez, que aminore el dolor. Eliminación de broncoespasmos. Es un uso poco conocido pero para el que realmente la crioterapia resulta muy indicada. Analgesia.
La exposición prolongada al frío hace que el dolor de la zona se reduzca, no se sienta, debido a que ésta comienza a perder sensibilidad, contusión o traumatismo. El frío será tu mejor aliado si lo puedes aplicar de manera inmediata a la ocurrencia del accidente. Cefalea, el dolor de cabeza disminuye por él. Adormecimiento de los nervios y la sensación de bienestar al reducirse la temperatura de una piel caliente, generalmente es así cuando sufrimos de este padecimiento. Abrasiones. Antes de que se formen las costras podemos aplicar frío en una abrasión o herida para disfrutar de los beneficios comentados y ayudar en la cicatrización. Quemaduras por hielo. Curiosamente, si se puede soportar, una quemadura producida por hielo puede tratarse con éxito con más frío todavía. Problemas reumáticos. En los casos de tendinitis, artrosis o bursitis se consigue una reducción efectiva de la inflamación, eliminación de bultosidades en la piel. Con nitrógeno podemos hacer desaparecer verrugas planas, seborreicas o vulgares, moluscos contagiosos, papilomas plantares, acrocordones, léntigos seniles, espasmos musculares. La relajación de la zona y el adormecimiento harán que estos se reduzcan significativamente e incluso desaparezcan. Contraindicaciones. A pesar de, como hemos visto, ofrecer beneficios en cantidad de ocasiones, lo cierto es que esta técnica no se indica en ciertas situaciones. Hipersensibilidad. Obviamente, aquellos que padezcan hipersensibilidad en el tacto. Por supuesto, jamás debemos aplicar frío si padecemos de pioderma gangrenoso, pues las llagas están aseguradas. Vasoconstricción, hipertensión, tromboembolismo, plaquetas insuficientes, lesión maligna e histológicas, cáncer o mieloma, embarazadas o lactantes. Por supuesto, su abuso o uso indebido puede llevar a sed en circunstancias perjudiciales. No dudes en visitar feorecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.